Pues vamos a seguir nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo y les voy a pedir por favor que abran su Biblia a el libro de Mateo en el capítulo 21. Abran su Biblia a Mateo capítulo 21. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das ahora de abrir tu palabra para estudiarla, escudriñarla juntos. Señor, te damos gracias por la habilidad que todavía tenemos aquí de hacerlo y te pedimos que por el poder de tu Espíritu nos ilumines y nos ayudes a entender las cosas que tienes para nosotros hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues estamos en una porción interesante de las Escrituras de Mateo 21, estamos en la semana de la pasión de nuestro Señor, la última semana del Señor sobre la tierra antes de ser crucificado, resucitar y ascender al cielo. Y el Señor ha estado hablando con los principales sacerdotes, ha estado hablando con los ancianos de Israel y ha estado hablando también con aquellas personas que lo han estado siguiendo a través de su caminar desde Galilea hasta el área de Jerusalén. Y lo dejamos la semana pasada platicando con estas personas, platicando con estos ancianos y sacerdotes y presentándoles una serie de parábolas. La semana pasada vimos la parábola del hijo desobediente, la llamé yo, ¿verdad? Porque si ustedes se acuerdan, el Señor les habló a estas personas acerca de un hombre que tenía 2 hijos. A los 2 hijos les pidió que fueran a trabajar en su viña. El primero dijo, no quiero ir, pero se nos dicen las Escrituras que después se arrepintió y fue. El segundo dijo, sí Señor, ahorita voy, pero nos dicen las Escrituras que no fue. Y el Señor les plantea esta pregunta a los ancianos y los sacerdotes acerca de lo que estaba pasando y les dijo, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Los fariseos y los ancianos y los sacerdotes eran muy buenos para hacer preguntas a través de las cuales querían ellos sorprender al Señor y agarrarlo en alguna, lo que ellos pudieran considerar mentira o en alguna exposición equivocada de lo que estaba él hablando para tener algo de qué acusarlo. Pero nos damos cuenta que el Señor hacía preguntas para tratar de despertar en ellos curiosidad, para tratar de que ellos pusieran el enfoque en donde se encontraban ellos espiritualmente y lo que necesitaban para poder acercarse a Dios, como necesitaban acercarse a Dios. Todos nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos en cuanto a nuestro caminar con el Señor, que es muy propia, ¿verdad? Todos los demás pueden tener una opinión de nosotros, pero nosotros tenemos la verdadera opinión. Los demás nos pueden ver aquí los domingos, cómo venimos y cantamos y le alzamos las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacemos todas las cosas que se supone que se debe hacer cuando se va a la iglesia. Pero nosotros sabemos lo que pasa cuando salimos de aquí. Nadie más lo sabe más que nosotros y Dios. Y una de las cosas que la palabra de Dios está diseñada para hacer, como nos dice Santiago, es para que presentársenos como un espejo en el cual nos podemos estar viendo y podemos estar viendo que todo esté bien. Pablo nos llama a examinarnos, ¿verdad? El Señor, las preguntas que les hace a estos hombres, se los hace para que esas preguntas los lleven a pensar en la situación en la que están y si hay necesidad de cambiar algunas cosas. ¿Verdad? Vimos en la primera parábola que el Señor usó al segundo hijo, al que dijo, sí Señor, ahorita voy, pero no fue, la usó para ilustrar la situación en la que ellos estaban. Porque ellos habían, entre comillas, recibido el llamado del Señor para ser los guías espirituales de Israel, pero habían de alguna manera dejado esa posición y habían tomado la posición que habían aceptado para guiar a Israel, para enriquecerse ellos. Entonces, lo que se nos está diciendo es que ellos dijeron sí al llamado del Señor, sí vamos, pero luego no fueron a hacer lo que habían sido llamados a hacer. Las rameras, los cobradores de impuestos y todos los pecadores o los que ellos consideraban pecadores, primero no querían hacer lo que el Señor les dijo, no querían hacer lo que el Señor les estaba llamando a hacer. Pero después escucharon la predicación de Juan el Bautista y creyeron y se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y el Señor les dice, sí, el Señor les dice que las rameras, los cobradores de impuestos y los pecadores estaban más cerca de entrar en el reino de los cielos que ellos mismos. ¿Verdad? Y eso es algo que nos debe causar a nosotros cierta inquietud en nuestro corazón. ¿En qué grupo quedo yo? ¿En el que dice sí Señor, pero luego no va? ¿O en el que dice no quiero,
pero después de pensarlo y de meditar en ello, nos arrepentimos de haber rechazado el llamado del Señor y nos ponemos a hacer lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces está diseñado para que nosotros nos podamos ver a nosotros mismos y veamos en dónde estamos, cómo estamos reaccionando a lo que el Señor está tratando de hacer en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, en los próximos versículos les va a contar la parábola de los labradores malvados, ¿sí? Les va a contar la parábola de los labradores malvados y les va a presentar con ellos o con ella otra advertencia del peligro en el que estos líderes, del peligro de que estos sacerdotes, estos ancianos y fariseos estaban. Debemos recordar que a menudo en las Escrituras Israel es comparado con una viña. Sí, y cuando eso sucede, la palabra es muy clara. La palabra nos dice que Israel es comparada con una viña. No es algo que a mí, como maestro de la Biblia, se me antoja decir, miren, Israel se parece mucho a una viña. No, la misma palabra de Dios nos dice. Y de hecho, cualquiera que estuviera familiarizado con el libro de Isaías podría haber reconocido lo que el Señor estaba diciendo cuando les dice en el versículo 33, escuchen esta parábola. El dueño de una finca plantó una viña y le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y le arrendó a unos labradores y luego se fue lejos. Entonces cualquiera que conozca el libro de Isaías, cualquiera que haya leído el libro de Isaías, que lo haya estudiado, podría haberse dado cuenta de que aquí estaba hablando claramente de Israel. Porque en Isaías, noten lo que dice Isaías capítulo 5, los versículos 1 y 2. Isaías 5, versículos 1 y 2. Noten. Dice, quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado, a su, ¿qué? Viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La cercó y la despejó de piedras y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. ¿Se parece a lo que estamos leyendo en Mateo? Casi exactamente, ¿verdad? Y luego dice, y esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Entonces podemos ver claramente una relación ahí entre lo que Mateo nos está diciendo, que Jesús dijo, la parábola que Jesús les presentó a estas personas, y lo que Isaías ya había dicho. En Isaías 5 y el versículo 7, noten lo que dice ahí, Isaías 5, 7. En realidad la viña del Señor de los ejércitos es ¿quién? La casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que Él se complace. Esperaba Él justicia y solo hay injusticia, equidad y solo hay inequidad. Entonces noten por favor cómo se relaciona una cosa con la otra. Ahora hay una diferencia muy importante aquí que vamos a mencionar ahorita. Pero noten que les da todo. Tanto en Isaías como en el libro de Mateo, el Señor les da todo lo que necesitan para poder tener éxito en la viña, para poder tener éxito en el trabajo que les estaba dando, ¿no es cierto? Les sembró la viña, le puso una cerca, cavó un lagar, etc. Les dio todo lo que necesitaban para poder tener éxito en lo que los estaba enviando a hacer. ¿Saben qué, mis hermanos? El Señor, cuando nos llama a hacer algo a nosotros, también nos provee de todo lo que necesitamos para tener éxito. En primer lugar, porque primero nos llama, que eso en sí debe ser para nosotros una sorpresa, que me llame a mí para hacer algo, para servirle a Él. Pero luego también me da su Espíritu Santo, ¿sí? Me llena de su Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo me da habilidades que yo nunca me imaginé que tenía. Que quizás si no hubiera obedecido el llamado del Señor, nunca hubiera recibido, porque el Señor nos da habilidades específicamente para las cosas que nos va a enviar a hacer. ¿Sí? Él es el que da los dones y Él da los dones a cada quien como Él quiere por medio de su Espíritu. Ahora debemos recordar que los dones que el Señor da son ¿qué? Irrevocables. Entonces esos dones los tenemos para usarlos en el momento que nosotros decidamos obedecer el llamado que el Señor está poniendo sobre nuestras vidas. Pero Él nos da todo lo que necesitamos para tener éxito. Nos da talento si se va a necesitar talento, nos da sabiduría si se va a necesitar sabiduría, nos da inteligencia si se va a necesitar inteligencia, que normalmente se necesita para todo. Nos da la habilidad para hablar, nos da la habilidad para tocar gente con nuestras vidas y con las palabras que les decimos. Él nos da todo, nada viene de nosotros mismos. Cuando empezamos a creer que algo viene de nosotros mismos, caemos en el mismo error que los ancianos y los principales sacerdotes
habían caído, en que creían que porque ellos tenían el título, tenían todo lo necesario también, pero no era eso, era que el Señor lo estaba haciendo, ¿sí? El Señor lo estaba haciendo. Pero aún así, noten que el pueblo de Israel no pudo producir buen fruto para el Señor. Mi oración, mi corazón como pastor, es que de alguna manera, por medio de las palabras que yo les hablo a ustedes, sacadas de la palabra de Dios, ustedes escuchen la voz de Dios que los está llamando a hacer algo. Yo no sé, yo no puedo saberlo, al menos que ustedes se dediquen a servir de alguna manera y yo pueda ver los dones que Dios les ha dado para servir. Yo no puedo dirigirlos en ninguna forma. Puedo decirle, hermano, ¿por qué no nos ayuda aquí? Hermano, ¿por qué no nos ayuda allá? Pero luego, si no es el ministerio al que el Señor los está llamando, se van a frustrar, se van a enojar conmigo, yo me voy a enojar con ustedes. No, yo no me enojo, yo no me enojo. Ustedes se van a enojar y van a, tarde o temprano van a mandar a volar el ministerio, porque yo estoy tratando de ponerlos en un lugar o en un ministerio para el cual el Señor no los ha preparado. Pero si ustedes están constantemente orando y pidiendo al Señor que los dirija y que abra puertas, etcétera, etcétera, Él va a abrir las puertas por las cuales necesitan entrar. Van entonces a tomar un ministerio para el cual Él los ha preparado y les ha dado todo lo necesario y van a poder hacer ese ministerio. Ahora, no va a ser fácil, porque van a tener que aprender ciertas cosas, van a tener que aprender a no hacer ciertas cosas, van a tener que tomar dirección de alguien que ya estaba haciendo ese ministerio. No va a ser fácil al principio, pero con el tiempo se van a dar cuenta de que todo lo que Dios necesitaba de ustedes ya les había dado para que hicieran lo que los estaba llamando a hacer. Yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero ustedes saben que yo soy traductor, ¿verdad? Soy traductor. Muy bien. Pues cuando mi mamá y mi papá nos emigraron a mí y a mi hermano, eran los únicos que estábamos en ese tiempo en la familia, nos llevaron a vivir a Campton, California. ¿Cuántos han oído hablar de Campton, California? Ahí es un buen lugar para llevar familias a crecer en aquel tiempo. Y me acuerdo que mi mamá siempre que íbamos a Mexicali a visitar a las abuelas, ¿sabe qué hacía? Compraba revistas en español, compraba libros en español, compraba revistas de crucigramas en español, etcétera, etcétera, y nos obligaba a mí y a mi hermano a leer libros en español. La Biblia la leíamos en español, la estudiábamos en español, hacíamos revistas de crucigramas en español. Yo no sabía ni qué onda, y a mí yo me enojaba. ¿Para qué? Si estamos en Estados Unidos, ¿para qué quiero el español? Bla, 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 y que quién sabe qué y quién sabe cuándo. Y mi mamá es de esas personas que no quitan el dedo del renglón. Espero que no va a estar oyendo ahorita, pero fui a visitarla esta semana y me dijo mi hermana, ¿sabes qué? Cuando dices, espero que mi mamá no me esté oyendo ahorita, te está oyendo, ¿ok? Entonces mi mamá es de esas personas que ella misma llama cuchillito de palo. ¿Saben lo que es un cuchillito de palo? Que está dale y dale y dale y dale y dale. Pues así fue con lo del español. Pero nunca perdí el español, ¿sí? Siempre he hablado español, leído español, canto en español, etcétera, etcétera. Y cuando finalmente se abrió el ministerio bilingüe en la iglesia en la que estaba, de donde salimos nosotros, necesitaban un traductor. Y así, ¿sabes qué? No vino el traductor. Pues me subí al segundo piso, me puse los audífonos y empecé a traducir. Se me hizo la cosa más fácil del mundo, siendo que nunca lo había hecho. Ahora podemos llamarle el don de lenguas, podemos llamarle don de interpretación, podemos llamarle como sea, pero es un don de Dios, ¿sí? Pero me estuvo preparando durante muchos años, dándole a mi madre la visión de que yo debía saber español y debía saberlo bien. Ahora, no me malentiendan, no les estoy diciendo que ustedes deben hacer lo mismo con sus hijos, ¿ok? No vayan a decir ahorita, pues entonces, ya ven, tienen que aprender español. Y no, a lo mejor para su hijo no es el español, a lo mejor es el chino. Muy pronto China va a ser dueña de la mitad de Estados Unidos y vamos a tener que lidiar con ellos. Así es que empiecen a estudiar mandarín y toda esa cosa, no mandarinas, mandarín y todos esos idiomas, porque lo vamos a necesitar.
Pero yo no sé qué tenga Dios para sus hijos, pero oren para que el Señor les revele. Acuérdense, los proverbios dicen, instruye bien al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Implica que vamos a estudiar a nuestros hijos para saber cuál es el camino que Dios está trazando para ellos. El problema de los padres es que a menudo creemos que el camino de nuestros hijos es nuestro camino, o que nuestro camino debe ser el mismo camino para ellos. Y pensamos que si se salen de ese camino no están en su camino. Ese es un grave error. Ese es un grave error. Tienen que pedirle a Dios que les demuestre cuál es el camino del niño para que ustedes sepan instruirlo a seguir en él, en su camino. Amén. Pero eso lo dejamos para cuando estudiemos Proverbios. Entonces, el Señor puso todo esto delante de mí y cuando te llegó el momento de ser traductor no tuve ningún problema para hacer lo que me había estado llamando a hacer. Ahora, yo estudié en Los Ángeles toda mi vida, ¿sí? Y sé inglés. No inglés perfecto, pero sé inglés. Pero cuando la oportunidad se abrió para ministrar, para ser pastor, la oportunidad se abrió en el ministerio de español. Y aquí estamos, ¿ok? Calvary Chapel San Diego en español, ¿sí? El Señor había estado poniendo todo de tal forma que finalmente los dones que Él me dio, más la instrucción que me dio mi mamá y toda la encaminada que ella y mi papá me dieron, me trajeron hasta este lugar. Él me había dado todo lo necesario para tener éxito en lo que estoy haciendo. Pero yo pude haber tomado la decisión de, yo no quiero, simplemente no quiero. Y nunca me hubiera dado cuenta de lo que Dios ha podido hacer a través de mí, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este mismo error, porque el Señor aquí le había dado a Israel todo lo que necesitaban para poder tener éxito, para que pudieran producir buen fruto, pero ni aún así pudo el pueblo de Israel producir buen fruto para el Señor. Y aunque en Isaías la viña es una imagen de todo el pueblo de Israel, en la parábola que estamos viendo aquí, la viña representa todo el reino de Dios. Okay, entonces esa es la diferencia entre lo que Jesús está hablando y lo que Isaías estaba hablando. Lo que Isaías estaba hablando se aplica a Israel, pero lo que Mateo está diciendo aquí, o lo que Jesús está diciendo aquí a través de Mateo, se aplica a todo el reino de Dios. Noten el versículo 34 de Mateo 21. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Que el dueño de la viña, Dios, envía a sus siervos. Vamos a ver ahorita que los siervos de los que está hablando aquí son los profetas. Todos los profetas que les envió a Israel. Entonces, llega el tiempo en el que se cosechan las uvas, llega el tiempo en el que están listas para venderse, etcétera, etcétera. Sabiendo el Señor que este es el tiempo, entonces envía a sus siervos para que les entregaran los labradores que habían arrendado la viña, la cosecha. Llega el momento de rendirle cuentas al dueño de la viña y de lo que estaban haciendo con ella. Y entonces el rey envía a estos siervos. Versículo 35, noten lo que los labradores hacen con los siervos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. Yo no sé cuál es la diferencia entre las tres palabras. Para el caso viene siendo el mismo, ¿no es cierto? Lo mataron, sí, lo golpearon y lo apedrearon. ¿Cuál prefieren ustedes? De cualquier manera, como que ahí se les acabó el corrido, ¿no es cierto? Pues ustedes escojan, echen un volado. Sí, nomás que si van a apedrear, agarren piedras bastante grandes para que con una queden noqueados. Entonces, los agarraron a los siervos, los golpearon, los mataron, los apedrearon. De nuevo, los siervos eran los profetas que Dios había enviado al pueblo de Israel a pedirles cuentas de cómo se estaban portando hacia Él, a pedirles cuentas de lo que ellos estaban haciendo con todo lo que Dios les había dado. Sí, un día el Señor va a venir a pedirnos cuentas a nosotros de qué fue lo que hicimos con todo lo que nos ha dado. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Lo vamos a ver más adelante, la parábola. A uno le da uno, a otro le da 2, 3, a otro le da 5 y cada uno hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan a los que multiplicaron los talentos? ¿Qué les dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que fue y le enterró nada más y no hizo nada con su talento, ¿qué hizo el Señor? Le quitó lo que tenía, ¿sí? No recibió ninguna recompensa, ¿sí? No recibió nada de parte del Señor.
Y esto nos hace preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros con los talentos que el Señor nos dio? ¿Los estamos usando para multiplicar su reino? ¿Lo estamos usando para multiplicar creyentes? ¿Lo estamos usando para ser discípulos? ¿Para qué los estamos usando? Cada semana recibimos mucho conocimiento, espero que así sea, mucho conocimiento de la palabra de Dios aquí el martes en línea, en diferentes ministerios, en YouTube, leyendo la Biblia, etc. ¿Qué estamos haciendo con ese conocimiento? ¿Qué estamos haciendo con esa semilla de la palabra? ¿Qué estamos haciendo con esa agua de la palabra? El pan que la palabra nos da, ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Lo estamos guardando? ¿Lo estamos enterrando? Porque luego si hago algo mal, si digo algo mal, si me malentienden, etcétera, ¿saben qué? Van a ir en el poder del Espíritu Santo de nuevo, no en su propio poder. Así es que ustedes abran la boca y hablen. Y si lo único que pueden decir es Jesús te ama y no se acuerdan de nada más, con eso basta. Dejen que piensen en ello, ¿sí? Entonces los labradores agarran a estos siervos y los matan, los golpean, los apedrean, ¿sí? Y trataron, el pueblo de Israel a través de toda su historia trató muy mal a los profetas que Dios les enviaba. Ahora a veces les envió profetas medio, las cosas que hacían estaban medio atarantadas, ¿no? Digo, pónganse a pensar. ¿Se acuerdan del profeta que tuvo que desnudarse y acostarse desnudo con una almohada de estiércol, creo que era? ¿Se acuerdan? Y luego se acuerdan al profeta que el Señor le dijo, ve y cásate con una mujer así de esas, ¿verdad? Y luego se acuerdan del profeta que envió vestido de piel de camello con un cinturón de cuero comiendo chapulines y miel. A veces mandaba profetas medio, ¿verdad? Y luego manda uno como a mí también, ¿sí? Chaparrito, curiosito. No me vayan a apedrear, ¿ok? No sean como estos hombres que estaban aquí, como los labradores. Pero manda el Señor profetas. ¿Para qué los mandaba el Señor a los profetas? ¿Qué quería? ¿Qué piensan ustedes que quería lograr el Señor al enviarles profetas? Enseñarles, advertirles, recordarles cómo Él los había sacado de Egipto a sus padres y los había llevado a la tierra. Todo eso, ¿para qué creen que estaba diseñado? ¿Para castigar al pueblo o para no tener que castigar al pueblo? Sin embargo, ¿qué hacía el pueblo con esos profetas? Los mataba y los apedreaba. Los mataba y los apedreaba, no los escuchaban, los tildaban de locos, etcétera, etcétera. Que a propósito es de lo que muchos van a querer hacer con nosotros y decir de nosotros también. Sí, pero eso es lo que hacían. Tenemos algunos ejemplos en las Escrituras, por ejemplo en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y el versículo 10, dice ahí: y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han ¿qué? Matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Ese es el gran profeta Elías, ¿ok? Y era lo que él estaba, era el tiempo en el que él estaba viviendo. Cuando él, entre otros profetas, hablaban en contra de Jezabel y de Acab, que lo acabamos de estudiar en nuestros estudios de los martes, en Primera y Segunda de Reyes, ¿sí? Hablaban en contra y inmediatamente buscaban la manera de matarlo, buscaban la manera de callarlo, buscaban la manera de cerrarle la boca porque no querían escuchar lo que estaba diciendo. Hay un dicho, no maten al mensaje, no, ¿cómo dice? No se pongan en contra del mensajero. Si no les gusta el mensajero fue enviado por alguien a darles el mensaje que se les está dando. No es culpa del mensajero. ¿Sí? Échenle la culpa al que lo envió. Agárrense a patadas con él, apedréenlo a él si pueden aventar las piedras tan alto. ¿Sí? Pero el mensajero no tiene la culpa del mensaje que se le ha dado para dar. Entonces mataron a sus profetas y para Elías él creía que él era el único que quedaba. ¿Sí? Pero también sabía que lo andaban buscando. En Segunda de Crónicas
capítulo 24, los versículos 20 y 21, y este pasaje fue parte de nuestro estudio en el segundo libro de Reyes. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, no el Zacarías del profeta de la Biblia, este es otro Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y de pie en un lugar donde todo el pueblo pudiera verlo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso les va a costar caro. Por haberse apartado del Señor, Él también se apartará de ustedes. Pero ellos conspiraron contra Él y por órdenes del rey lo apedrearon en el patio del templo del Señor. ¿Y qué le hicieron? Quizás nosotros podamos pensar, no, mejor lo dejamos para el rato. Me iba a adelantar un poco, pero lo vamos a dejar para el rato. ¿Sí? Pero lo mataron. ¿No les gustó lo que estaba diciendo? ¿Sí? Ahora, estamos llegando en un punto en la historia de este país en lo que esto que se está viendo aquí se va a volver a ver. Nos van a meter a la cárcel. Van a cancelar nuestros canales de YouTube. Van a cerrarnos las puertas en Twitter y van a cancelar nuestras páginas de Facebook, y entonces la gente que quiere escuchar la palabra de Dios predicada va a tener que ir a la iglesia o traer predicadores a su casa para que se las prediquen. ¿Sí? Bueno, malo, indiferente, no sé, veamos qué pasa, pero vamos para allá ahorita, ya en este tiempo. ¿Sí? Ya vamos para allá. En donde si decimos algo en contra de algún comportamiento, porque la Biblia dice que ese comportamiento es pecaminoso, estamos hablando con odio. Si porque decimos algo contrario a lo que la sociedad y la cultura está diciendo que está bien, y decimos nosotros, no, la Biblia dice lo contrario, también. ¿Sí? Entonces podemos ver que esto estaba sucediendo desde siempre con el pueblo de Israel. Sí, en Jeremías capítulo 38 y el versículo 6, noten lo que dicen. Entonces ellos le echaron mano a Jeremías y lo arrojaron en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, la cual estaba en el patio de la cárcel. Lo bajaron con sogas y como en la cisterna no había agua sino cieno, Jeremías quedó hundido en el cieno. Y ahí lo dejaron por bastante tiempo. Sí, entonces, esto es de lo que el Señor está diciendo ahí. El dueño de la viña envió a sus mensajeros y esto fue lo que hicieron. Y si ellos hubieran sido personas que escudriñaban las escrituras y las enseñaban todas en su contexto y de página, de pasta a pasta, como se dice, ellos conocerían esos pasajes y sabrían de lo que estaba hablando el Señor. Versículo 36, noten, el dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Entonces les mandó un grupo de siervos, los mataron, apedrearon y golpearon. Manda a otro grupo de siervos, hicieron lo mismo con ellos. No entendían razones, no oían las palabras que les estaban diciendo, no estaban poniendo atención que era por su bien que les decían las palabras que les estaban diciendo. Y conforme seguimos nuestro estudio en Mateo, vamos a ver que este comportamiento hacia los profetas y mensajeros de Dios siguió también en el Nuevo Testamento. Por eso habla de dos grupos de mensajeros, creo yo. El primer grupo de mensajeros son los profetas del Antiguo Testamento. El segundo grupo de profetas son los profetas del Nuevo Testamento, que en realidad debemos de ser muchos de nosotros. Pero noten lo que les dice ahí en su Biblia. Vean en Mateo capítulo 23, un par de páginas hacia la derecha. Mateo capítulo 23, los versículos 29 al 34, y los vamos a leer. Vamos a estudiarlos más a fondo cuando lleguemos ahí, pero ahorita creo que sirve para el contexto de lo que estamos leyendo. Porque miren, nosotros podemos decir, si yo hubiera vivido en aquel tiempo, yo hubiera escuchado a los profetas. Si yo hubiera vivido en aquel tiempo y hubiera visto los milagros que hicieron y hubiera escuchado las palabras que dijeron, yo les hubiera puesto atención. Inclusive ahorita podemos decir, si me dijeran de una manera diferente, si me dijeran de una manera más suave, si me hablaran con más, quizás escucharía. Las iglesias se están esforzando ahorita por presentar el mensaje de una forma en la que a todo mundo le caiga bien. Y les digo una cosa,
no le va a caer bien a todo el mundo. La palabra de Dios no es fácil escucharla a veces. La palabra de Dios es una espada de dos filos, nos dice. Sí, que atraviesa hasta los huesos y las coyunturas y hasta el tuétano y discierne los pensamientos del corazón. Por eso nos cae tan gorda, por eso no la leemos, por eso a veces no nos gusta escucharla ser predicada, porque nos confronta con lo que verdaderamente somos y no con lo que creemos que somos, porque a menudo no somos ni lo que creemos ser, ni somos lo que creemos, ni somos lo que la otra gente cree que somos. A menudo somos lo que nosotros creemos que la otra gente cree que somos. Si quieren, pregúntenme después acerca de lo que acabo de decir. Si me acuerdo, se los digo. No somos lo que aparentamos. Digo, esta es una de esas cosas, no vayan a apedrearme, ¿ok? No somos lo que aparentamos ser, ¿cierto o no es cierto? Desde los pastores hasta los cantores, no somos lo que aparentamos ser. Quisiéramos con todo nuestro corazón poder ser lo que aparentamos ser. Pero hay algo que nos gana, que es la carne y el pecado que mora en nosotros. Y no estoy hablando de pecados así, de esos pecados que todo el mundo, ay, no. Estoy hablando de pecadillos, pecados respetables, se llama un libro, ¿verdad? Pecados respetables, pecados que, pues yo sé que no está bien, pero la Biblia no dice nada claro, así es que si la Biblia no dice nada claro acerca de esto, entonces nos aventamos al charco, ¿verdad? Bueno, hay que ver lo que la Biblia dice, toda la Biblia, no nomás el versículo que nos gusta. Entonces ahí en Mateo 23, noten lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a los fariseos, a los escribas. Ay de ustedes, comenzando con el versículo 29, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen en el versículo 30, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. ¿Se dan cuenta? Oh, si yo hubiera vivido en ese tiempo y hubiera visto los milagros de Jesús y hubiera escuchado las palabras de Elías y hubiera visto el fuego descender del cielo y quemar el sacrificio y quemar la leña y lamer el agua. No, qué bárbaro, nunca hubiera vuelto a los Baales. ¿En serio? ¿Cuántas cosas hemos visto y oído y practicado? Y cuando todo se pone tranquilo, cuando todo se calma, cuando ya no hay problemas, cuando ya no hay prueba, cuando ya no hay más carga, volvemos de nuevo a donde estábamos antes. Oh my goodness, alguien diga amén, por favor. No les dé vergüenza, todos somos iguales aquí. Aquí en la iglesia debemos venir puros desvergonzados. Que no nos dé vergüenza admitir lo que somos, porque aquí, por medio del agua de la palabra y del fuego de los carbones del altar, podemos ser transformados, lavados y purificados. Por eso estamos aquí. ¿Por qué queremos traer a nuestros familiares y amigos pecadores a la iglesia? Para ver si el Señor hace algo con ellos, ¿no es cierto? A mí no me quieren creer, a ver si a Dios, a ver si oyen la voz de Dios gritándoles. Aunque no deberíamos nosotros también de venir buscando eso cada semana. Sí, entonces noten lo que les dice. Ustedes dicen, de nuevo el versículo 30, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y luego noten lo que les dice. Ahora, no, mejor no voy a para allá porque luego me voy a descarriar. Versículo 32, noten lo que les dice. Y luego en mi Biblia tiene signos de exclamación, quiere decir que lo está diciendo con: terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno?
Por eso yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Se fijan, no estén hablando de sus padres. Ay, si mi padre no hubiera sido tan borracho, yo no fuera tan tomador tampoco. Ya deje de culpar a su padre, es lo que es, porque eso es lo que quiere ser. Si mi padre no hubiera sido tan mujeriego, podría serle fiel a mi esposa. Ya deje de culpar a su padre. Usted sabe la diferencia entre el bien y el mal. Haga el bien porque usted sabe cuál es la diferencia. Si mi patrón no me tratara como me trata, sería tan buen trabajador. Sea buen trabajador, no importa cómo lo trate su patrón. Y si no le gusta, cámbiese de trabajo. Ay, pastor, pero es que ahorita no hay trabajo. Pues entonces no se queje y póngase a trabajar. Pero escoja, la solución está en sus manos, ¿no es cierto? Ay, que este país está patas para arriba y se va a ir al infierno y todo eso. Escoja otro país para irse a ver si lo reciben como lo recibieron aquí. Vuélvase allá con AMLO. Dejemos de culpar a todo el mundo por lo que somos, porque aunque esas personas tuvieron alguna influencia en nuestra vida, ya estamos adultos, la mayoría que está aquí somos adultos. ¿Sí? Una jovencita está aquí con nosotros, pero la mayoría de nosotros ya somos adultos, ya sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Y como cristianos, muchos de nosotros que hemos caminado con el Señor por algún tiempo, ya sabemos lo que a Dios le gusta y lo que le desagrada, lo que Él ama y lo que aborrece. Ya sabemos lo que pide Él de nosotros, ¿sí? Que hagamos justicia, que seamos misericordiosos, que caminemos humildemente con nuestro Dios. Eso es lo que nos dice Miqueas 6:8, ¿verdad? Hombre, tú ya sabes lo que Dios requiere de ti. No te hagas como que no te lo ha dicho claramente. Mi papá decía, no quieras tapar el sol con un dedo. ¿Se puede tapar el sol con un dedo? Claro que se puede. Salga, vea hacia el sol, ponga el dedo bien cerca de su ojo y verá cómo desaparece. Si se quiere lo suficiente, sí se puede, ¿no es cierto? Pero va a tener que cerrar un ojo y el otro se va a tapar con el dedo. ¿Qué va a hacer si se quiere caminar así? Con lo primero que encuentre se va a tropezar y caer, ¿verdad? ¿Lo haría usted? No quiero ver a nadie afuera al rato. Por eso, noten, está hablando ahora en tiempo futuro en el versículo 34. Por eso yo les enviaré profetas, sabios y escribas. Y de ellos ustedes, tiempo futuro, matarán y crucificarán a algunos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. ¿Y no es eso lo que vemos a través del libro de los Hechos? ¿No fue lo que le sucedió a Pedro? ¿No fue lo que le sucedió a Juan? ¿No fue lo que se le sucedió a Pablo? ¿No fue Pablo mismo uno de esos que anduvo persiguiendo y de ciudad en ciudad, etcétera? Eso fue lo que y se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Y todos los que queramos vivir una vida que se apegue a lo que la palabra de Dios dice, ¿saben qué? Vamos a ser perseguidos tarde o temprano. Ahorita estamos bien tranquilos. Ahorita estamos bien tranquilos porque no nos ha llegado a nosotros. Yo oro por los papás que tienen niños en las escuelas primarias ahorita. Oro por ellos. Porque la lucha que están teniendo es grande, es tremenda. Sí, debemos orar por ellos. Entonces esto es lo que vemos a través del libro de los Hechos. Pero antes que eso pase, noten lo que hace el dueño de la viña. Versículo 37 de Mateo 21. Dice, finalmente les envió, ¿a quién? A su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Ahora quiero que noten algo aquí. Si alguien les preguntara, ¿qué notan en estos primeros 3, 4 versículos que hemos leído? ¿Qué notan aquí acerca de Dios?
Mandé las oportunidades, lo insistente que es, lo paciente que es. ¿Sí? Les insiste. Lo han rechazado, no han querido hacer lo que los ha enviado a hacer, lo que les ha pedido hacer. Y el Señor está una y otra, viéndola bien. El Señor podía hacer un cuchillito de palo también, ¿no es cierto? Pero a veces los cuchillitos de palo tienen su propósito. Amén. Muchas veces nos hemos sentido así, ¿verdad? Ay, pastor, otra vez. Va a volver a predicar. Lo vimos la semana pasada. Hace un mes acabamos de ver. Si se acuerda de lo que estudiamos hace un mes, mi hermano, mi hermana, por favor, cuando quiera, aquí está su lugar. Pero no diga otra vez y ni siquiera se acuerda cuándo fue. Pudo haber sido hace 2 años. Sí, nomás que no había venido en todo ese tiempo y ahora nos volvió a tocar el mismo tema. Raza tan amarga, qué bárbara. Entonces, ¿qué notamos? Notamos lo insistente y lo paciente que el dueño de esta viña, que es Dios, fue con estos labradores. A pesar de que una y otra vez les pide cuentas de lo que es suyo, lo cual es su derecho. ¿Sí? Pero a pesar de que habían rechazado a los siervos que les había enviado en diferentes ocasiones, decide por último enviarles a su hijo, esperando que por ser el heredero lo respetarían y harían lo que era su deber hacer. Ahora todos sabemos a quién representa el hijo aquí, ¿verdad? No hay necesidad, representa a Jesús. ¿Sí? El dueño de la viña es Dios, obviamente. La viña es Israel. Los mensajeros son todos los profetas sabidos y por haber, etcétera, etcétera. Sí, y a pesar de que lo habían rechazado, que habían rechazado a los siervos en diferentes ocasiones, decide enviarles al hijo. El hijo viene representando al dueño de la viña, reclamando lo que legalmente le pertenece. Pero, ¿qué ha sucedido? Que los labradores han llegado a sentirse con el derecho de quedarse con la viña que se les había arrendado. ¿Sí? Decidieron, no podemos soltarla. Si soltamos la viña vamos a perder nuestras ganancias. Si soltamos la viña vamos a perder todo lo que hemos logrado. Nos ha costado mucho trabajo, nos ha tocado ir de familia en familia en familia, siendo sacerdote, y cuando cada sacerdote llegaba a ser el sacerdote principal, en lo primero que pensaba era en los próximos 4 años que le quedaban, y se trataba de enriquecer. No, ellos eran 1 año nada más, pero 4 años es 4 años estamos hablando de, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? O 6, dependiendo de si aquí o allá, ¿verdad? Y para los que no son de aquí ni son de allá, pues nada. De lo próximo que se preocupaban era por cuánto iban a lograr, cuánto provecho iban a lograr sacarle en ese año de sacerdocio, porque era cuándo. Si no me muevo lo voy a perder. Y no podían entregar la vendimia, no podían entregar la viña, porque al entregar la viña perdían todo. ¿Sí? Entonces el Señor, el dueño de la viña, manda a su hijo, versículo 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Y entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Esto es exactamente lo que iban a hacer con Jesús en unos cuantos días. Sí, lo iban a tomar preso, lo iban a golpear hasta dejarlo irreconocible, lo iban a juzgar, iban a insistirle a Pilato que lo condenara a muerte, porque ellos no podían condenar a nadie a muerte, y luego lo iban a atar y le iban a poner una cruz en los hombros, y lo iban a sacar afuera de las murallas de Jerusalén para crucificarlo. Exactamente lo que el Señor les está diciendo aquí. Y después de presentarles los detalles de la parábola, les hace una pregunta. Es esa pregunta que está diseñada para ¿qué van a hacer con esta información? Noten los versículos 40 y 41. El Señor hablando aquí dice: así que cuando el Señor de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Él no dice lo que merecen, Él no les dice lo que va a hacer. Él les pregunta a ellos: ¿qué creen ustedes que merecen
recibir estos labradores cuando venga el dueño de la viña? Y noten lo que ellos mismos le responden en el versículo 41. Le respondieron: destruirá sin misericordia a estos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Me recuerda a David con Natán, ¿se acuerdan? Cuando Natán le dice toda la historia, etcétera, etcétera, y David: ¿quién es ese hombre? Ese hombre merece morir. Y luego Natán le dice: ¿eres tú mero? ¿Y qué hace David? Cae arrepentido, ¿verdad? Cae arrepentido. Sí. Entonces noten de nuevo la respuesta que ellos le dan: destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. La respuesta de estos sacerdotes, de estos ancianos, demuestra que entendieron lo que los siervos malvados merecían. Pero lo dijeron así porque ellos no pensaban que ellos lo merecían, ellos pensaban que los otros lo merecían. ¿Sí? Y esa es una de estas cosas que nosotros debemos de pensar cuando les pedimos al Señor que mande juicio. Porque a menudo cuando pedimos al Señor que mande juicio, queremos que mande juicio ¿sobre quiénes? Sobre ellos. Yo no merezco juicio. Yo soy buena persona. Ustedes no son buenas personas. Están aquí porque son buenas personas, ¿no es cierto? Aquí, híjole, nadie dijo amén. ¿Quiere decir que no hay justo ni aún uno entre nosotros? Sí, siempre queremos que el juicio venga sobre los otros y no sobre nosotros, porque ellos son los que lo merecen. Yo soy persona buena. No estoy diciendo que los otros no lo merezcan. Lo que estoy diciendo es que si Dios va a cortar parejo, va a acabar ¿con quién? Con todos. ¿Alguien está libre de pecado hoy? De pensamiento, de palabra, de obra. Alguien, por favor, que haya uno. No hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es muy fácil pedir juicio para los demás cuando no se están comportando como nosotros pensamos que se deben comportar. Es muy difícil cuando nos vemos nosotros a la luz de lo que dice la palabra y de la perfección y la santidad de Dios, y nos damos cuenta que no damos el ancho, como decía mi papá. De repente nos volvemos misericordiosos, o cuando menos deberíamos de volvernos misericordiosos. Sí. Entonces la respuesta de estos sacerdotes y ancianos demuestra que entendieron lo que los siervos malvados, lo que los labradores malvados merecían. Y verdaderamente aquellos siervos que se rebelan contra su amo de esta manera merecen juicio. Sí, es cierto. Pero antes de pedir juicio para los demás, tenemos que ver si el Señor en realidad mandara el juicio justo del que es capaz. ¿Me iría yo entre las patas de los caballos? Y ahí es cuando como cristianos debemos decir no. Como cristianos debemos decir no. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Él ya pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si hemos sido lavados con la sangre del Cordero, si hemos puesto nuestra fe y esperanza en Él, somos salvos en este mismo momento. Sí, sí, no hay nadie sin pecado aquí, sí, claro, eso es, sí, pero habemos muchos pecadores arrepentidos y que por la gracia de Dios, por medio de la fe, hemos sido salvos de nuestra antigua manera de vivir. Hemos sido sacados de las tinieblas y puestos en su luz admirable. Y ahora con su ayuda, por medio del poder de su Espíritu, podemos tener el éxito que Él nos llama a tener, porque Él nos suple de lo que necesitamos. Amén. Noten el versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? Como diciendo, ¿pero que no leen la Biblia ustedes?
que no leen las escrituras, no se dan la tarea de leer las escrituras, de vez en cuando no le dan una volteada ahí a la hoja, ¿sí? Cuando están limpiando su casa porque va a venir visita y levantan la Biblia de la mesa ahí donde van a comer y le quitan el polvo, no le dan una ojeada cuando menos para ver todo lo que están perdiendo, o nomás le quitan el polvo, o se esperan a que alguien le escriba y límpiame. ¿Qué, nunca leyeron en las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Digo, pónganse a pensar, qué manera de dirigirse a los principales sacerdotes y a los ancianos de Israel, que eran supuestamente los principales teólogos de Israel. Y no se claven tanto en cómo se dirigió a ellos, sino lo que ellos debieron haber sentido cuando les dijo lo que les dijo. Es como ahorita que dije que no leen la Biblia. Yo no sé qué empezó a pasar en su mente porque yo no veo. Qué bueno que no lo puedo ver. Pero preguntaría de nuevo, ¿que no han leído la Biblia? ¿No han leído las escrituras? ¿A dónde van a obtener la información que necesitan tener de Dios? ¿A dónde van a conocer su carácter? ¿A dónde van a conocer las profundidades de su amor y la perfección de su santidad? ¿A dónde van? Porque el único recurso que nos ha dado a nosotros es las escrituras y el Espíritu Santo. Y si ya tenemos el Espíritu Santo pero no tenemos el conocimiento, no es porque el Señor no quiera que tengamos el conocimiento, es porque nos falta la Biblia. Entonces el Señor le dice que no han leído, hombre. Sí, que no han leído. Claramente las escrituras dicen que la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. La piedra angular es la piedra principal de un edificio. Esa piedra tiene que estar cortada perfectamente. Ahora, está usando la imagen de la piedra angular no porque algún hombre pueda cortar una piedra perfecta, sino por cómo se va a usar la piedra angular en la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces la piedra angular es la piedra principal. A partir de la piedra angular se construye el resto del edificio. Por eso tiene que estar perfecta. Los ángulos en perfectamente 90 grados cada uno. Bien lisa y bien nivelada. Porque todas las piedras que se pongan después de esa piedra, si esa piedra no es perfecta, van a empezar ¿verdad? Van a cambiar. El edificio no va a estar tan fuerte como debería estar. Si esa piedra no es perfecta, la construcción correcta del resto del edificio es imposible. Por eso Jesús debe ser la piedra principal en nuestra vida. Él debe ser la piedra principal en nuestra vida. Si tratamos de construir nuestra vida siguiendo cualquier otra piedra que no sea la piedra angular, que es Jesucristo, nuestra vida se va a derrumbar. Tiene que estar construida sobre la piedra angular. ¿Sí? Y esa piedra angular es la que están rechazando ellos y la que sigue rechazando la gente. Jesús entonces está declarando aquí que Él es la piedra angular rechazada de la que hablan las escrituras judías. En el Salmo 118, versículos 21 al 24, noten, dice: Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Este es el día que el Señor ha hecho y en Él nos alegraremos y regocijaremos. Amén. Entonces Él es la piedra, de Él estaba hablando aquí el salmista. En el Nuevo Testamento, noten lo que Pedro dice en su predicación en Hechos capítulo 4, los versículos 11 y 12. Noten lo que les dice a los ancianos, a esos mismos ancianos a los cuales Jesús les dijo lo que estamos leyendo. Pedro se los dijo después, unas semanas después: este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En otras palabras, no importa lo que ustedes hayan pensado de Él, Él es la piedra angular. Su opinión de quién fue Él, de quién es Él, no importa. Y mis hermanos, la opinión del mundo de
quién es Jesucristo o de qué es Jesucristo no importa. Lo que importa es lo que las Escrituras nos dicen acerca de Jesucristo. ¿Sí? No lo que la sociedad o la cultura o lo que sea diga de Jesucristo, lo que las Escrituras dicen. Sigue diciendo ahí en el versículo 12 de Hechos 4, noten, en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Si Jesús no es la piedra angular de su salvación, no es salvo. Si Jesús no es la piedra angular de su vida tarde o temprano se va a derrumbar, se va a caer y no va a tener ningún sentido. Si Jesús no es la piedra angular de su iglesia, de nuestra iglesia, entonces esta iglesia mejor la cerramos y nos vamos a algún otro lugar en donde nos cosquilleen los oídos y nos presenten buena música y luces y humo y etcétera, 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 porque aquí no estamos haciendo nada de provecho si Jesús no es la piedra angular. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, Pablo escribe: por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es ¿quién? Jesucristo mismo. Versículo 21, en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. ¿Se fijan ustedes lo que dice ahí? En Cristo también ustedes, como individuos, como iglesia, todos somos edificados en unión con Él para que ahí en nosotros y en la iglesia habite Dios en el Espíritu. Es la única manera que podemos contener la grandeza de Dios, en el Espíritu. Pedro dice esto en primera de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 4, noten. Acérquense a Él. ¿A quién? A la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella, ¿qué dice? No será avergonzado. Versículo 7, para ustedes los que creen Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Y por último dice Romanos capítulo 9, los versículos 30 al 33, entonces, ¿qué diremos? Que los judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Y luego da la respuesta. Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída para el que cree en Él, pero el que cree en Él no será avergonzado. No vamos a ser avergonzados, mis hermanos. Nosotros nos vamos a ir y el mundo se va a quedar. Nosotros vamos a estar gozándonos en el cielo y el mundo va a estar pasando por la gran tribulación. Nosotros vamos a irnos, en cuanto el Señor nos llame a su presencia, vamos a irnos de una eternidad, la vamos a pasar en su presencia y el mundo va a seguir aquí yendo de mal en peor de mal. Pastor, no diga eso, por favor, dígame que las cosas se van a poner mejor. No mientras nosotros estemos encargados de hacerlas mejor. No, mis hermanos, no. Sí. Y luego noten, les dice directamente de lo que ellos dijeron que lo que ellos dijeron que les debería pasar a los labradores malvados les pasaría a ellos. Versículo 43. Por tanto les digo, el Señor Jesucristo hablando aquí, que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. Que eso seamos nosotros, mis hermanos.
Que eso seamos nosotros, que el reino de Dios nos sea dado para producir los frutos que debemos dar como viña del Señor, amén. Porque Él nos ha dado todo lo necesario para tener éxito. Versículo 44, noten lo que dice, muy importante: el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Noten, de nuevo les dice cómo pueden salvarse del destino que ellos mismos están profetizando que va a caer sobre ellos. Les dice cómo pueden salvarse, les dice que tienen que caer sobre esa piedra que ellos están despreciando, tienen que caer sobre esa piedra que ellos están haciendo a un lado porque no le ven ningún valor, porque no le ven ninguna belleza. Tienen que caer sobre Jesús. Pero caer sobre Jesús trae quebrantamiento. Porque caer sobre Jesús quiere decir que vamos a someternos a su señorío. Vamos a someternos a su voluntad. Vamos a someternos a lo que Él diga y hacer las cosas como Él dice en su palabra que se deben hacer. Y eso a menudo implica quebrantamiento y es difícil. Dígame que no es difícil amar a su enemigo. Y más si el enemigo está en su propia casa. Esposos, díganme si no es difícil a veces amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó así. No, mejor no digan porque se van a meter en problemas. Pero, ¿a poco no es cierto que es difícil amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Sí, no digan amén porque van a comer maruchan ahorita que lleguen a su casa. Esposas, también calladitas, ¿ok? Esposas, ¿a poco no es difícil someterse a su marido como al Señor en todo? Les dije que se quedaran calladitas, y no. Mis hermanos, es difícil amar a nuestros enemigos, orar por ellos, hacerles el bien, etcétera, etcétera. Es difícil. Muchas de las cosas que el Señor Jesucristo... Por eso yo cuando oigo, ven al Señor Jesucristo y tu vida va a cambiar y va a ser mejor. ¿En serio? Ven al Señor Jesucristo y tus problemas van a desaparecer. Ven al Señor Jesucristo y deja de sufrir. ¿En serio? Cuando llegue al cielo, no voy a tener que preguntarle, pero le voy a preguntar nada más por curiosidad. Pablo, ¿en serio cuando viniste a Jesucristo dejaste de sufrir? Todo te empezó a ir bien. Oh my goodness. El primer problema que tenemos somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y luego de ahí el esposo, la esposa, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los enemigos del hombre estarán ¿en dónde? En su propia casa. No es por darles malas noticias, las buenas noticias es que en Cristo somos salvos. ¿Ok? Y que si caemos sobre la piedra vamos a ser quebrantados, sí, pero las consecuencias de no caer sobre la piedra y que la piedra caiga sobre nosotros es que quedar desmenuzados. Si nosotros caemos sobre la piedra vamos a ser quebrantados, pero si no caemos y Él tiene que caer sobre nosotros, vamos a ser molidos hasta quedar convertidos en polvo. Ahora noten los últimos 2 versículos. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaban de ellos. La pregunta se tiene que hacer, ¿entendieron la parábola? La siguiente pregunta que se tiene que hacer y no la contesten, ¿está hablando de nosotros? Es para que lo mediten, es para que lo piensen, es para que lo disciernan, lo mastiquen. ¿Sí? ¿Está hablando de nosotros? ¿Nos está hablando? ¿Podría decirnos a nosotros, entendieron la parábola así? Se trata de ustedes. Noten lo que ellos quisieron hacer, versículo 46. Entonces quisieron aprender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba un profeta. Se enojaron tanto que querían ir a ponerle las manos encima en ese mismo momento. Pero tenían miedo de la gente. Hemos hablado mucho acerca del miedo a los hombres, ¿verdad? Los martes, la semana pasada, la semana antepasada, etcétera. El miedo a los hombres siempre nos va a llevar a no hacer cosas que debemos hacer o hacer cosas que no debemos hacer. Y aquí ellos están, no saben lo que quieren hacer,
pero no lo pueden hacer por el temor. Cualquiera de las dos cosas causaría que ellos tuvieran que pasar por un tiempo de sufrimiento y no lo quieren hacer, porque de una manera o de otra les va a costar. Mis hermanos, seguir a Cristo nos va a costar aquí en la tierra, ¿sí? Pero por seguirlo a Él vamos a obtener mucha más ganancia que no seguirle. Quizás nuestra vida no sea libre de problemas, no lo va a ser. Quizás no vaya a ser libre de pruebas, no lo va a ser. Pero vamos a poder dormir tranquilos porque sabemos que si esa misma noche el Señor nos llama a su presencia, estamos listos para comparecer ante Él. Y esa es la mayor seguridad que yo quiero tener cada vez que me voy a dormir. Que si ya no abro los ojos en esta tierra, los voy a abrir en la presencia de Dios. Espero que sea la de ustedes también. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que nos das a través de ella. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y porque todos estos pasajes que hemos estado estudiando, lejos de hacernos sentir inseguros, oh Dios, lejos de hacernos sentir temor, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo los use para hacernos sentir, si necesitamos acercarnos a ti, el deseo y la habilidad para hacerlo. Si estamos en donde debemos estar, gracias, Señor, porque es también por tu gracia y tu misericordia y el poder de tu Espíritu que lo estamos haciendo. Señor, para toda persona que está aquí presente, para toda persona que nos está viendo en línea ahorita, para las personas que nos vayan a estar viendo después en YouTube, Señor, habla a sus corazones. Señor, dales entendimiento, ayúdales a entender que no estás trayendo este mensaje para condenar, sino para salvar, para atraerlos a ti. A estos labradores les diste todo tipo de oportunidades. A los principales sacerdotes, a los ancianos, les diste oportunidad de que meditaran en lo que estaban diciendo y lo que tú les dijiste. Pero no sirvió de nada. Que no sea así con nosotros, Señor. Que no sea así con nosotros. Que tu palabra caiga en tierra fértil, buena tierra. Y que podamos producir no nada más 30 y 60, sino 100 por uno. Nos encomendamos a tu mano de gracias, Señor. Gracias que somos parte de tu familia, gracias que somos parte de tu viña, gracias que somos parte del cuerpo de Cristo. Sigue edificándonos con la verdad de esa palabra santa. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.